En el encuentro de hoy vamos a trabajar a John Locke, un filósofo clásico en lo que hace a la historia de la filosofía moderna, no solo en cuanto a cuestiones de epistemología, ontología, teoría del conocimiento, es decir, nociología, sino también en lo que hace a la filosofía política. Con Locke asistimos al nacimiento del liberalismo político. Si bien hay autores que consideran que en Hobbes también se encuentran principios para el liberalismo político, lo cual es cierto, yo estoy de acuerdo, la filosofía de Hobbes, tal y como vimos, se opone a la división de poderes. Es un estado monárquico el de Hobbes. Parte, como Locke, de individuos libres, iguales, racionales, etc. Pero bueno, Locke no va a considerar que son malos por naturaleza. Pero bueno, presentando. John Locke nace el 29 de agosto de 1632 en la ciudad de Somerset, en el Reino Unido, en Inglaterra. Muere el 28 de octubre de 1704 en la ciudad de Essex. Era filósofo y médico. Es uno de los principales representantes del denominado empirismo británico. Las tres grandes cabezas del empirismo británico moderno son John Locke, Berkeley entre nosotros, y David Hume, que es el que vamos a ver en la próxima clase, Hume en su crítica al contractualismo. Como decía, Locke es el padre del liberalismo político clásico. En materia de economía, el padre no solo de la economía política como ciencia, sino también de la economía política liberal, es Adam Smith, otro gran filósofo escocés, amigo de Hume. Bien. Cabe aclarar o destacar que por lo general, la filosofía angloparlante, sea del Reino Unido, sea de Estados Unidos, suele ser de corte empirista, en términos muy generales. Es una constante a lo largo de la historia del pensamiento anglófono. Si no son empiristas, son utilitaristas o pragmatistas. Utilitaristas en el caso de John Stuart Mill, pragmaticistas en el caso de Charles Sanders Peirce, un pensador enorme como Peirce. Pero bueno, volviendo a Locke, el texto que vamos a trabajar de él se titula en inglés Civil Government, segundo tratado sobre el gobierno civil. Ese es el tratado que vamos a trabajar. La obra en general se titula Two Treatises of Government, dos tratados acerca del gobierno. En el primer tratado vemos una crítica a un pensador
más afín a la línea de Hobbes, llamado Robert Filmer, cuya obra más famosa y conocida está traducida al castellano por Alianza Editorial, es El Patriarca, Patriarchy se llama en inglés, donde Filmer argumenta desde una postura monárquica y conservadora en favor de el derecho divino de los reyes. Es eso lo que va a criticar Locke. Con respecto al contexto histórico, en Gran Bretaña tenemos dos corrientes políticas clásicas. Los Tories se escribe, miembros del Partido Conservador, el Partido Tory, fundado en 1678. Tengan en cuenta que Locke nace en 1632, recordemos la fecha, y muere en 1704. Es decir, que vivió en una época convulsionada. Ya vimos en Hobbes algo de toda esta descomposición política. Recordemos que Hobbes le dedicó el Leviatán al flamante rey de Escocia, Carlos II. Obviamente este no le prestó atención, pero bueno, la intención de Hobbes era eminentemente práctica. En el caso de Locke, él va a ser contemporáneo no solo de la fundación del partido Tory, que como decía es el partido conservador, es uno de los partidos clásicos de Gran Bretaña. Actualmente, o sea, es el actual partido conservador, que por ejemplo llevó a Margaret Thatcher, al poder en el siglo XX. A los conservadores, justamente por esto, se les llama Tories. El partido, tal y como lo conocemos hoy en día, se fundó en 1834. John Locke pertenece al ala liberal, al partido Whig. Así se llama en Inglaterra a los liberales, los Whigs, que obviamente fueron durante mucho tiempo enemigos de los conservadores. Recordemos que en este periodo ser un liberal, en cierta manera era porque el derecho divino de los reyes por considerarlo fútil. En tanto que si los poderes, por ejemplo el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se encuentran en discordia entre sí, eso generaría una discordia que, bueno, llevada al extremo, terminaría por una disolución del poder y, bueno, lo que sería un regreso al estado de guerra, que de todas las condiciones humanas para Hobbes es la peor. El partido Whig fue fundado en 1678 y es el antecesor del Partido Liberal del Reino Unido. Los actuales liberales, los actuales Whigs. La puja actual, el partido Whig perdió terreno
frente al Partido Laborista, que es el otro gran partido de izquierda moderada. Cabe aclarar que los laboristas no son marxistas ni son revolucionarios, simplemente abogan por los derechos de los trabajadores. Entonces, bueno, como pueden ver, 1678 se funda el partido Whig. Locke tendría 1678, 1632 nace Locke, unos 46 años, era joven Locke. Y bueno, las ideas que vamos a ver en el segundo tratado, que es donde está toda la filosofía política de Locke expuesta. En el primero, como ya dije, es toda una crítica al patriarcalismo, fundamentalmente de Filmer. Los dos ensayos, se han tratado acerca de los dos ensayos sobre el gobierno. Es publicada en el año 1689 de forma anónima. Y como decía, es en el segundo tratado de esta obra donde vemos expuesta la filosofía política de Locke. La obra se publica un año después de la llamada por los Whigs, por los liberales, Revolución Gloriosa, consistente en la caída del monarca de Jacobo II por medio de una conspiración. Si les interesa el tema pueden pedirme material de lectura histórico, no filosófico. Para los historiadores Tories, conservadores, es llamada simplemente la Revolución de 1688. En muy resumidas cuentas, lo que logra esta revolución es poner a la emergente clase burguesa en el poder. Que es una clase que empezó de abajo, es decir, es una clase que empieza a surgir en los albores del capitalismo. Recordemos que los burgueses son los campesinos que se escapan del feudo y pasan a los burgos, es decir, a las ciudades del Imperio Romano. Y empiezan a trabajar en los talleres, empiezan a formar parte de los gremios, de los sindicatos, y empiezan a producir para el mercado. Ya no producen ni para el rey ni para la Iglesia Católica, es decir, Roma. Producen para el mercado. Acá nace la imagen del empresario, del emprendedor que arriesga. Es algo que vemos en la imagen de los mercaderes navegantes, es decir, comerciantes que comerciaban navegando y que, bueno, ponían su pellejo y todo su capital para poder salir adelante, ¿no? Empiezan a hacer una conciencia del individuo. Sobre este punto pueden ver de José Luis Romero, el gran historiador argentino, hermano de Francisco Romero, un gran filósofo, Crisis y orden en el mundo feudo-burgués, y por el otro lado un tratado ya clásico, que en términos filosóficos está medio flojo de papeles, pero que en términos históricos es interesante, que se llama Estudio de la mentalidad burguesa.
es como empiezan a hacer toda esta conciencia del individuo autónomo, racional, que es una pieza clave en lo que es el surgimiento del capitalismo. Entonces, esta clase nueva que empieza a producir para el mercado y que empieza a avanzar de alguna manera y a acumular capital, empieza a competir con las clases dominantes, porque empieza a tener el mismo nivel de poderío. Y bueno, en el libro de Romero, Crisis y Orden en el mundo feudo-burgués, se muestra como, por ejemplo, las cortes o los castillos empezaron a perder ese rol que tenían, ese rol monárquico. Empieza a caer o a desaparecer la figura del caballero, cuya misión en la vida es guerrear y hacer la guerra, etc. Y empiezan a formar parte o a convertirse en casas de vacaciones de los nuevos burgueses. Entonces toda esta transición se empieza a efectuar y bueno, un hecho fundamental es esta gloriosa revolución donde la nobleza y el clero en Gran Bretaña dejan de tener la totalidad del poder y ahora el poder pasa a manos de los burgueses. Entonces la nueva clase burguesa empieza a hacer valer sus ideales, su pensamiento, y empieza a desplegar una guerra preventiva, por así decirlo, contra todos aquellos que se opongan a su poder. Esto lo digo, lo vamos a ver mejor quizá en la próxima clase. Este es el aspecto crítico de la cuestión, porque la burguesía empieza a imponer su manera de ver el mundo. Y no solo su manera de ver el mundo, sino también su programa político basado en la propiedad privada. La propiedad privada nace de la expropiación violenta de la propiedad comunitaria o comunal de la tierra. En aquel entonces había comunidades agrarias que trabajaban campos llamados open fields, es decir, campos abiertos, que John Locke va a llamar de una manera un tanto ideológica terrenos baldíos, como si en esos terrenos no hubiese nadie. Es como acá se llamaba, por ejemplo, no sé, a la Patagonia el desierto, se le decía. Se hablaba de campaña al desierto y lo que hicieron en realidad fue exterminar indígenas y quedarse con sus tierras. No era un desierto, había habitantes. Acá pasó algo similar, salvando las diferencias, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que hace justamente John Locke es argumentar en favor de la nueva manera, la nueva forma de producción de riqueza y de apropiación de la riqueza, que es el régimen de la propiedad privada. Uno de los argumentos que vamos a ver es que para Locke las tierras comunales o los terrenos baldíos, como él los mal llama, si no son propiedad de alguien, entonces son tierras improductivas, infértiles. Acá nace el mito de la propiedad privada como el fundamento del progreso. Acá empieza a nacer todo este mito del progreso, que va de la mano también con el desarrollo técnico y científico, ¿no? Entonces en Locke vamos a ver justamente una justificación de todo el ideario liberal que en este momento empieza a avanzar, ¿no? Que se termina por establecer en el poder. Así que
Vamos a comenzar con Locke. Antes tengo que responder un mensajito. Así que bueno, vamos a trabajar a Locke, que continúa la vía contractualista. Entonces, tengamos en cuenta que desde el modelo contractualista, en sus diferentes versiones, se da una respuesta a tres preguntas clave de la teoría política. Una es: ¿cuál es la naturaleza de un régimen político? La segunda pregunta es: ¿qué fundamentos posee la obligación política? Este es otro término clave. Nosotros vimos el concepto de soberanía en la clase anterior, que tiene que ver justamente con la obligación política. Si un poder no es soberano, entonces no me puede obligar a mí a nada. Por ejemplo, la tercera pregunta es sobre qué se apoyan los derechos civiles, ¿no? Sobre qué se apoyan los derechos si es que poseen una base sobre la cual se apoyan. Así que bueno, el contractualismo ha otorgado respuestas a estas tres preguntas clave de la teoría política. Vimos algo del contexto de Locke. En el contexto de Hobbes, como vimos, abuelo de pájaro, estaba más que nada atravesado por la preocupación de lo que fue la guerra civil entre sectores religiosos, atravesada además por intereses políticos, por supuesto, intereses económicos, intereses de clase. El contexto de Locke es diferente. El problema en el contexto en el que escribe Locke, o uno de los problemas, es la justificación de la resistencia a la corona dentro de una constitución mixta. ¿Qué quiere decir esto? Y acá vamos a irnos un poquito y vamos a ver un poco el concepto de libertad y Isaiah Berlin, que nos va a ayudar para entender esta cuestión. Isaiah Berlin distingue a grandes rasgos, ¿no? Archivo donde tengo el esquema, entre libertad positiva y libertad negativa. Positiva es entendida como aquel límite que posibilita el ejercicio de la libertad, posibilita
a través de libertad negativa se entendía o entiende las reglamentaciones, las leyes y demás como coercitivas. Entonces, la filosofía liberal se basa en una libertad negativa y el problema de los liberales, o para los liberales en general, perdón, es el problema del límite al poder. Esto está relacionado estrechamente con esta cuestión de ponerle un límite, un coto al poder de que no se meta en los negocios de los burgueses. Entonces, básicamente esa es la distinción de Berlín con respecto a la cuestión tal y como la definen los liberales, o el presupuesto en común que tienes es el de concebir a la libertad o de presuponer un tipo de libertad negativa. Todo límite a mi libertad va a ser visto no como una condición de posibilidad de la misma, como lo piensa la libertad positiva, sino como una coerción, una especie de opresión. De ahí que el Estado por el que abogan los liberales, por así decirlo, es decir, es un Estado que lo único que tiene que hacer es velar, es vigilar y proteger la propiedad privada y vigilar y castigar a los morosos. En estos tiempos empiezan a hacer la figura pobre como un vago. Acá empiezan a hacer el concepto de vagabundo. Acá está Innuque en, digamos, en pañales, por así decirlo, la actual aporofobia, la actual odio o fobia contra el pobre. El pobre va a ser alguien que sobra en la sociedad liberal, en tanto es considerado improductivo. En todo el proceso de normalización de la propiedad privada, que como todo proceso histórico, bueno, en un principio tuvo resistencia y con el pasar de las décadas cada vez menos resistencia, hasta que es un orden que se terminó naturalizando y bueno, ya nadie lo cuestiona. Entonces, ¿qué pasó con los campesinos? Básicamente tuvieron que volver a sus tierras, pero como campesinos asalariados. A trabajar para los propietarios de las tierras, por supuesto. Luego en la revolución industrial, bueno, va a haber un pasaje, una migración de las ciudades, del campo a las ciudades. Entonces, los pobres, los nuevos pobres, cuyas tierras fueron expropiadas,
pasaron a trabajar para los nuevos propietarios. Y acá empiezan a elaborarse una serie de leyes. Una de esas leyes es una ley elaborada por el propio Locke, que es The Poor Law, la ley de pobres, que establece toda una serie de castigos en contra de los pobres, ahora considerados como criminales, como vagos, que no quieren trabajar, y se les imponen ciertas restricciones. Ya vamos a verlo más en detalle. Entonces, lo que hace Locke es justificar todo esto. El nuevo régimen de propiedad privada, por qué es mejor la propiedad privada que la vieja propiedad comunal de la tierra. Tengan en cuenta que el régimen de propiedad privada es muy joven, es muy viejo, perdón. A lo largo de la historia la constante fue la propiedad comunal o comunitaria de la tierra. Entonces, como pueden ver, la propiedad privada no es nada natural. Así que bueno. El Estado propiamente liberal es un Estado que justamente tiene que vigilar y controlar la propiedad privada, las libertades individuales, y también debe castigar a los morosos o a los vagos improductivos. Si se encontraba, por ejemplo, un vagabundo en aquellos tiempos, obviamente se lo culpabilizaba de su propia condición y se lo convertía en un servant, es decir, en un siervo de algún propietario. Es decir, que era prácticamente esclavizado y obligado a trabajar para algún propietario. Pero bueno, ya vamos a meter mejor en otra ocasión. Ahora, Locke. Entonces, el problema de Locke, como el problema del liberalismo en general, es el problema del límite al poder. En este caso, la justificación de la resistencia a la corona, como decía, ¿no?, dentro de una constitución mixta. Entonces, el límite de la obediencia, con otros términos de la obligación política, es una cuestión central en las preocupaciones de Locke. Entonces, el absolutismo monárquico no puede llegar a ser jamás un gobierno legítimo, dado que, para Locke, a diferencia de Hobbes, la concentración del poder es una condición que empeora el estado de naturaleza. Donde hay concentración del poder, cada vez hay menos libertades, entendiendo la libertad en términos negativos. Es decir, que cada vez hay más límites, más restricciones. Dado que, como vimos en Hobbes, por ejemplo, yo como súbdito no puedo romper el pacto, no puedo revocar al soberano, no puedo hacer prácticamente nada más que acatar la orden de la espada. Entonces había un temor en la Inglaterra de Locke un temor porque fuese instalada una forma de gobierno autoritaria, es decir, un absolutismo monárquico. Y ese temor obviamente provenía de los Whigs, de los liberales, quienes afirmaban, acá en Locke y en Hobbes tenemos los principios de nuestras democracias republicanas, también en Rousseau,
Los Whigs, los liberales, entre los que se encontraba Locke, afirmaban que el gobierno se sustenta en el consenso o en el consentimiento del pueblo, no por la fuerza de la espada y la violencia, ¿no? Contraria a la postura Whig, como ya comentaba, es la postura Tory, que sostenía que el monarca se relacionaba con respecto a su reino mediante la divinidad, es decir, por derecho divino. Es decir, que el rey sería rey por voluntad divina. Como comentaba, la fundamentación del absolutismo monárquico estaba dada por Robert Filmer, nacido el siglo anterior, en 1588, y muerto en 1653. Es decir, que cuando Locke escribe sus 2 ensayos sobre el gobierno, Filmer ya está muerto. Pero la obra de Filmer seguía teniendo vigencia. ¿Por qué digo esto? La obra de Filmer, El Patriarca, fue publicada de forma póstuma en 1679-1680. Locke escribe estos ensayos entre 9 y 10 años después. Entonces, según la argumentación de Filmer, cuyo modelo político es teocrático, es decir, el sustento y la base del poder está dada por Dios mismo, el rey es rey, como decía, por voluntad divina, por gracia divina. Entonces, claro, el rey tenía poder absoluto, dado que su poder procedía de Dios. Entonces, el fundamento del poder soberano, en este modelo teocrático, descendente, piramidal, ¿no? de arriba hacia abajo, este poder se remonta a Dios y se sostiene en aquellos que heredan el título de reyes. Por eso la obra se llama Patriarca, porque bueno, Dios es Padre espiritual, ¿no? Es un orden que podríamos llamar falocéntrico. En el origen del poder, en la arjé del poder, se encuentra el patriarca, el falo. Entonces, podríamos preguntar, no sé, en relación a la obediencia del soberano. Por un lado, ¿por qué debe obedecerse al primer soberano legítimo? Por ejemplo, Adán sería el primer soberano, sería el primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y por qué debemos obedecer a los demás reyes? Pensemos en el Génesis, en la Biblia, donde vemos toda una genealogía familiar de los hijos de Adán, de los cuales figura, por ejemplo, no sé, el rey Salomón. Si uno piensa en la religión Rastafari, por ejemplo, que hoy en día está representada por la iglesia ortodoxa etíope, en Etiopía, los Rastafari se consideran seguidores del rey Salomón,
cuya figura se encarnó cuando Bob Marley estaba vivo en el monarca etíope Haile Selassie. Rastafari en amárico, que es el idioma que hablan en Etiopía, significa cabeza líder. Es el rey, básicamente. Como se puede ver, la religión Rastafari es conservadora, es monárquica. De ahí que hayan adorado a Haile Selassie como un dios. Como un descendiente directo de Adán. Como un representante de Dios en la tierra. Entonces, vayamos a la primera pregunta. ¿Por qué debe obedecerse al primer soberano legítimo? Es decir, ¿por qué tenemos que obedecer a Adán? En otras palabras, ¿por qué, por ejemplo, Caín y Abel debían obediencia a su padre, Adán? Vamos a afirmar que Dios es quien detenta la potestad que habilita a Adán a ejercer la dominación. Como segunda afirmación podemos decir que Dios le ha otorgado dicha prerrogativa a Adán, es decir, le ha otorgado el poder de ejercer la dominación, le ha otorgado la potestad. Por lo tanto, es legítimo que Caín y Abel, quienes no han sido agraciados con este don, le deban obediencia a Adán. Otra respuesta a esta pregunta puede responderse según el modelo teocrático de esta manera. Dios es quien detenta el poder sobre todo lo que existe, ¿no? Es quien domina. Es el dominus de todo lo que existe. Y es él quien le transfirió este derecho a Adán. Y es esta cesión, es la posesión de este derecho de dominio que tiene Adán, lo que presenta una asimetría, una desemejanza cratológica, es decir, una diferencia de poder con respecto a Caín y Abel. Entonces, o Caín y Abel aceptan la dominación del padre, o de lo contrario, deben atenerse las consecuencias. Por lo tanto, podemos pensar que Caín y Abel le deben obediencia legítima a Adán. Entonces, esta es la estructura elemental del argumento teocrático. Como se puede ver, la cesión de este poder, como decía antes, es por gracia divina, es gratuita, es un don. Y es un don que Dios otorga por su eterna benevolencia y misericordia y amor, etcétera, etcétera. Entonces, la fundamentación del poder es dogmática. Uno podría preguntar tranquilamente, ¿por qué la dominación o el dominio o el poder le corresponden a Dios? ¿Qué pasa si yo no creo en él? Entonces, ¿qué hace Filmer ante este caso? La respuesta de Filmer se da del modo que sigue. Por ejemplo, si Dios crea a Adán, entonces Dios adquiere un derecho de dominación sobre Adán, porque es su creador. Entonces, punto 1, si Dios crea a Adán, adquiere un derecho de dominación sobre él. Punto 2, Dios crea a Adán, lo ha creado según el Génesis. Por lo tanto, como conclusión,
Dios posee un derecho de dominación sobre Adán. De la misma manera, por vía de analogía, Adán ejerce dominación, ejerce el derecho legítimo de dominación con respecto a su prole, a sus creaciones, a su descendencia. Por lo tanto, Caín y Abel le deben obediencia a Adán. Es el argumento teocrático, monárquico. Vayamos a la segunda pregunta. ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué tenemos que hacerle caso a los demás soberanos legítimos? Ya no al primero, ya no a Dios o a Adán, sino al resto. Por ejemplo, el ejemplo que viene, el rey Salomón o el rey que se les ocurra. En este caso, por ejemplo, no sé, ¿por qué Filmer, que es el autor de esta obra, del Patriarca, debe obedecer a Carlos I? La respuesta es clara, es obvia, porque Carlos I desciende de Adán, y Adán fue creado por Dios. Por lo tanto, Carlos I tiene derecho legítimo de soberanía. En caso de que la descendencia no sea directa, entonces el derecho legítimo de soberanía, de ejercicio del poder y de obediencia se debe a que es un descendiente de alguna de las ramas de este árbol genealógico que nos remonta hasta Dios mismo. Entonces todo nos remite a lo mismo, a Adán o a Dios. Se repite este esquema ad aeternum, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si algún soberano se ha vuelto soberano no por derecho divino, sino por medio de la rebelión, la violencia, la usurpación del trono, o algún tipo de proceso electivo? Lo que surge acá es otra cuestión, es decir, que su título de rey, de monarca, no va a tener validez si se concibe a sí mismo como algún descendiente de la casta de Adán. Es decir, que no puede validar su título bajo ninguna credencial dinástica que certifique que él es hijo de Adán y por lo tanto de Dios. Y acá vienen las oportunas artimañas o gambetas de los creyentes para seguir metiendo a Dios aunque sea por la ventana. Entonces podemos presuponer, como hipótesis ad hoc, que vienen a salvar todo el esquema argumental teocrático, que Dios fuerza el curso de la historia. Cuando la sucesión hereditaria se interrumpe. De modo tal que nace una nueva serie dinástica. Entonces, cuando el azar humano falla, está Dios ahí para garantizar la astucia de la razón divina. Usando una frase de Hegel, ¿no? Agregándole un par de cositas. Por lo tanto, el que instaura la nueva serie dinástica tiene
el título de patriarca. Entonces, cuando un no creyente le dice a un teocrático, che, pero ¿qué pasa en los casos que se toma el poder por la violencia? Ah, bueno, Dios así lo ha querido. Fantástico. ¿Qué consecuencias se desprenden de esta concepción del poder? Que bueno, el poder que tiene el soberano con respecto a sus súbditos es omnipotente. Porque omnipotente es Dios. Entonces es un poder omnipotente, no solo omnipotente, sino que es absoluto, es arbitrario. Y como tal es irresistible. Nadie puede resistir al poder divino. Y así como hay un único Dios, hay un solo soberano. Uno es Dios, único, el patriarca. En este sentido, a mí sí me agrada mucho la teoría política de Locke, en este sentido, porque es antiabsolutista. Entonces, ¿qué finalidad, qué sistema de poder propone Locke? En medio de esta convulsión política, porque él publica este texto un año después de la Revolución de 1688. Entonces la burguesía tiene que fundamentar su posición de poder e instaurar el nuevo régimen político y el nuevo régimen económico. Locke lo que buscaba era instaurar una monarquía constitucional con participación parlamentaria. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Salvando las diferencias con aquel entonces, en Gran Bretaña. Donde tenemos la Cámara de los Comunes, donde están los Tories, los Whigs, los laboristas. Como ya dije, los conservadores y los laboristas son la mayoría actualmente, hay otros partidos también. Después está la Cámara de los Lores, la Cámara de los Lords, donde participan personalidades de renombre. Y bueno, la monarquía obviamente se mantiene. Hace poco murió el príncipe Felipe, creo que tenía 94 años, en fin. Monarquías en el siglo XXI, algo increíble. Pero bueno. Es esto lo que proponía Locke, que para la época era, como pueden ver, era controvertido. Parecía un zombie el príncipe, sí, no daba más pobre. Y bueno. Como decía, la primera parte de la obra está destinada a refutar a Filmer y a todo esto que acabamos de exponer. Para Locke, a la hora de justificar el poder absoluto del gobernante, hay que distinguir entre el poder político y el poder no político. En este caso, el poder divino. O por dar otro ejemplo, una cosa es el poder entre padres e hijos, porque bueno, yo soy tu padre y me debes obediencia porque yo te concebí, bla bla bla. Y otra cosa es el poder entre, por ejemplo, amos y esclavos, que es puramente político. Acá aparece el contractualismo de Locke. Hay que diferenciar el poder paternal del poder despótico. El poder paternal y el poder despótico, amo-esclavo, padre-hijo, del poder político. Que para Locke es el resultante de un pacto que se da en una situación originaria, donde se establece el pacto que instaura la sociedad civil y la salida del estado de naturaleza. Obviamente este pacto, que es ascendente, es decir, es de abajo hacia arriba, es desde las bases
es desde el consenso del pueblo, no es descendente como en el esquema patriarcalista, que baja el poder por gracia divina, sino que sube. Y bueno, el poder político, por lo tanto, resulta de este pacto. Entonces, dicho pacto, concebido en estado de naturaleza, puede ser pensado como un instrumento, una herramienta para proteger los bienes de los gobernados. Para Locke, ¿qué pasa en el estado de naturaleza? Vimos que en Hobbes el estado de naturaleza es de guerra de todos contra todos. Bueno, en Hobbes, ¿no? En Locke no es así. El ser humano no es malo por naturaleza. En el estado de naturaleza tenemos una ley fundamental de la naturaleza, que es la siguiente: la preservación de la vida, muy similar a Hobbes, o la preservación de la sociedad con cada una de las personas que la componen. Como va a argumentar Locke a lo largo de la obra, atentar contra la vida del otro, es decir, implica atentar contra la ley natural, y atentar contra la ley natural implica atentar contra todo el género humano. Por eso romper con esta ley es el más grave de los delitos. En lo que hace a la tradición naturalista, es decir, la tradición del derecho natural, encontramos algunos elementos relacionados. La ley o el derecho natural es, como podemos ver, es una normativa, es un precepto de la razón. Es un nomos que brota de la propia razón natural del ser humano. Por eso es natural. Porque no hace falta salir al mundo para descubrirla, está en mi propia razón. Basta con una pequeña mirada introspectiva para saber que ahí está. Es la razón, la autoridad legítima que impone esta ley, por lo tanto, ¿no? La finalidad de esta ley, obviamente, es arreglar, justamente establecer una normatividad, una normalidad en lo que hace a la vida en común, ¿no? En el caso de Locke, lo que puede parecer un poco paradójico, ¿no? La ley natural viene promulgada por Dios. Como tal, tiene carácter universal, es decir, que asocia a todos los seres humanos por igual. Por eso, como decía, atentar contra esta ley implica atentar contra todo el género humano. A esta ley, que es natural, como decía, accedemos a través de la razón. Acá aparece el teísmo de Locke en materia religiosa, dado que, y esto me recuerda mucho a Tomás de Aquino, que distinguía entre lo revelado y lo revelable. Lo revelable es aquello que el ser humano puede descubrir a través de su propia razón, creada a imagen y semejanza del Creador. Lo revelado es aquello que Dios ha considerado necesario que los hombres sepan desde siempre. Entonces, la ley natural, la ley racional, se distingue de la ley divina, a la cual, como decía, se accede por revelación. Si es una contradicción con su pensamiento empirista, puede ser.
Puede ser, pero bueno. Si lo pensamos desde el plano de la fe, no hay contradicción. Porque justamente sería un tipo de conocimiento que está más allá de la experiencia humana, y por lo tanto, bueno, no se puede reducir al mero plano sensible. Pero bueno, es otra cuestión esa, ¿no? El tema es que Locke era creyente, como la mayoría de la gente en la época, ¿no? Siguiendo con la cuestión, tenemos entonces que en el estado de naturaleza tenemos una ley fundamental que gobierna a todos los seres humanos por igual. Y esta ley aparece como la voluntad divina, como la voluntad de Dios, como la ley de la razón, que como tal es conocida por la misma razón, y es una ley que no está escrita. Se encuentra en nuestra mente. Esta ley asocia, como podemos ver, a todos los hombres en comunidad, y esta ley enseña, como dice Locke, que nadie puede perjudicar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. Entonces, todo esto sería suficiente en caso de vivir en un estado donde no haya maldad, donde no haya violencia y demás. Entonces, pareciera que esta ley es suficiente en caso de que no existan personas, entre comillas, ¿no?, desviadas o degeneradas. O que la suma de litigios o desacuerdos que se dan en el consenso, que también presupone un disenso, en el caso hipotético ideal de que nadie falle en la resolución de estos litigios. Entonces, al todos poseer, las mismas facultades, en lo psíquico, en lo anímico, en las mismas libertades y demás, y al no haber un juez que sirva de árbitro en las controversias, ahí es donde puede surgir el estado de guerra. El estado de naturaleza para Locke, como decía, es distinto del de Hobbes. Tenemos un estado de paz, de buena voluntad y de laboriosidad de los individuos por naturaleza. El estado de guerra surge no por naturaleza, sino cuando se intenta violar la ley suprema de la naturaleza. Como decía, ¿no?, que violar esta ley implica violar el derecho fundamental de todos los seres humanos. Es atentar contra todo el género humano. Ahora bien, las instituciones políticas y sociales que van a funcionar como árbitros en estas contiendas, en estos casos, obviamente estas instituciones no pueden estar más allá de la ley fundamental de la naturaleza. Es decir, que esta ley es la ley suprema y por lo tanto también regula el funcionamiento de estas instituciones. Todas las normativas que se establezcan, por lo tanto, deben estar en consonancia con esta ley fundamental de la naturaleza. Por ser la ley fundamental,
no solo es normativa, sino que es una ley rectora, es decir, gobierna no solo a las instituciones, sino a los sujetos libres y racionales, los guía de alguna manera para que orienten su accionar al propio interés. Es decir, que en el interés propio, en el interés mismo de las personas, se encuentra siempre esta ley. Entonces, de todo esto puede desprenderse lo siguiente: ¿cómo es el estado de naturaleza del Locke? Que es algo que ya adelanté. Bueno, los seres humanos, como ya dije, son libres, iguales por naturaleza. Es decir, que todas las personas son libres de disponer y ordenar sus posesiones como les plazca. Y es un escenario de igualdad. Cada uno es soberano de sí mismo. Es su propio jefe. Por así decirlo, ¿no? Todos tienen el principal poder y autoridad sobre sí mismos. Ese es uno de los credos, uno de los dogmas del liberalismo, ¿no? Que en este punto sirve para romper con la tradición monárquica. En este punto, como decía, ¿no? En este contexto histórico es controvertido afirmar esto, es incluso hasta subversivo si se quiere. Entonces, a diferencia de lo que pasaba con Filmer, todos nacemos libres e iguales, dado que no hay una declaración divina que sustancie la delegación del poder soberano. Y como Dios no realizó ninguna declaración explícita con respecto a la delegación de su poder, ¿no? De su autoridad divina, entonces ninguna persona detenta esta autoridad suprema divina con respecto al resto. Al igual que en Hobbes, se sale del estado de naturaleza a través del contrato, del pacto. Pacto que da origen, da nacimiento a la sociedad civil. En la sociedad civil tenemos una instancia para poder resolver nuestros conflictos de forma pacífica. Y acá tenemos obviamente la gran diferencia entre el sujeto lockeano y el sujeto hobbesiano. En Hobbes tenemos una antropología negativa, el ser humano es malo por naturaleza, es egoísta, es codicioso. Algo de esto va a aparecer también en Adam Smith. El pobre Adam Smith, que quienes hoy en día dicen ser sus discípulos lo han deformado hasta volverlo irreconocible. Pero bueno, en el caso de Locke tenemos un ser humano, una naturaleza positiva, un ser humano pacífico, trabajador y emprendedor. Una naturaleza humana orientada en esa dirección. Así que bueno, hasta aquí Locke, al menos en líneas generales. Voy a abordar cuestiones, algunos aspectos críticos. De un lado, de Macpherson, de su texto La teoría política del individualismo posesivo, y del otro lado, de Franz Hinckelamert, en su texto El totalitarismo del mercado. Eso es la próxima. Después les indicaré qué parágrafos leer de Locke. Bueno. Pero bueno, hasta acá la clase. ¿Alguna pregunta, Sebas? Sí. Quería saber, digamos, en qué punto de la historia de aquí en adelante es que se empiezan estos propiamente dicho. O sea, porque supongo que a raíz de
Ya nace como ciencia a partir del nacimiento del capitalismo, porque es el primer sistema económico de la historia que se vuelve global y en donde podemos encontrar leyes, tomando ese término entre comillas, generales. Por eso se dice que Adam Smith, en La riqueza de las naciones, The Wealth of Nations, en inglés, es el texto fundacional de la economía política. Hay escritos económicos en la antigüedad o en la Edad Media, por ejemplo, no sé, Tomás de Aquino, el económico de Aristóteles, algunos pasajes de la política de Aristóteles que no trabajamos, donde él se ocupa de la crematística, que sería el arte de que el dinero genera dinero, una especie de anticipo de lo que hoy sería el capital financiero o el capital ficticio, como lo va a llamar Marx, o el capital parasitario, como lo va a llamar Lenin. Entonces, la ciencia política suele ser, en tanto aparece un sistema económico que se globaliza, se totaliza. De lo contrario, bueno, no digo que sería imposible que sea ciencia, pero sería más difícil, porque bueno, no sé, cada país o cada región tendrá su propia economía política en base a su sistema económico. Entonces no habría la economía, sino que habría economías. Obviamente no vimos el primer ensayo donde está toda la crítica de Filmer, pero bueno, al menos se las he expuesto satisfactoriamente. Pero sí, la respuesta a tu pregunta es esa. Por la economía política es Smith. Así que bueno. ¿Listo por hoy? Estoy apuntando. ¿Eh? Sí, sí, no, que estoy apuntando todo lo que me has dicho. Ah, Otra bueno. vez me quedo callado porque se me olvida. Está bien, está bien. Anota. Así que bueno, No, vamos. ¿Eh? nos vemos, Doc. Chao, Seba. Buenas noches. Chao, cuídate, Doc. Nos vemos. Buen fin de. Nos vemos.